donde tienes un comercio local, donde arriba puedes tener oficinas y arriba puedes tener vivienda, ¿no? Entonces es un sistema integral. Entender también el borde entre el suelo de conservación y el suelo urbano. Detonar zonas de desarrollo económico y nuevamente social y desarrollar los centros de transferencia modal, que es justamente donde se cruzan las dos estaciones, perdón, diferentes líneas de transporte público masivo, que es donde existe de manera temporal la mayoría de las personas en la ciudad. Yo esto a partir de, intentaré ir un poco más rápido, pero son 7 ejes en los que estamos, 8 ejes en los que estamos trabajando. Vida pública, espacio, o sea, es espacio público, vida pública, el eje de movilidad y accesibilidad, reactivación del suelo, vivienda plural, el medio ambiente urbano, la inversión participativa, la construcción colectiva y ciudad más segura. Entonces, nada más para volver un poco a los números y entender un poco desde dónde partimos, ¿no? También como Bogotá, tenemos un crecimiento poblacional que cada vez es menor, pero lo que sí tenemos es que tenemos una composición social muy diferente. Hoy en día todavía, digamos, es parte de la agenda, no tanto como tal lo están sufriendo algunas ciudades europeas, pero la composición de los adultos mayores en la población se ha duplicado. En la Ciudad de México se ha duplicado en los últimos 10 años, antes era el 4%, ahora tenemos el 8%. También los jóvenes, entre los jóvenes y los adultos mayores tenemos el 34% de la población, para los cuales tampoco estamos pensando, por ejemplo, qué tipo de espacios o qué tipo de viviendas requerirían, ¿no? Contamos con una diversidad increíble de espacios públicos, más de 3,000, ¿no? Pero hay un tema de mantenimiento, cómo se financian, quién los financia, quién los mantiene y cómo deberían estar distribuidos. Hoy en día también ya ha crecido, el número de personas por vivienda ha crecido, entonces también ha disminuido. Este número antes era mayor, antes vivían 5 o 6 personas por vivienda, en los últimos 10 años ha bajado a 3,6. Entonces hay otras dinámicas, hay otra cultura, entonces para eso también necesitamos abrir más espacio. También, pero al mismo tiempo el número de personas o el número de viviendas que son ya multifamiliares, que son departamentos individuales, también ha crecido. En términos de desempleo, el desempleo en términos generales ha disminuido. Aún así, las actividades económicas terciarias, todavía el 45% son autogenerados, es decir, están en un sistema completamente informal. Entonces, nuevamente, ¿qué espacios, qué normatividad requerirían para esto? En términos de metros cuadrados de área arbolada por habitante, estamos en una superficie de 8,4, tenemos que llegar a 12. Eso es algo que lo hemos logrado con mucho tiempo. Los que han ido recientemente a la Ciudad de México verán que sí somos una ciudad verde, aunque no lo crean, y que es algo que se puede hacer, pero lo hemos construido en 20 años. Los árboles que hoy crecieron se sembraron hace 20 años. Y nadie los veía y ahora ya se ven y ahora ya empiezan a contar. También tenemos una red, nuevamente que se mencionó, muy larga de transporte público. Entonces, ¿cómo potenciar esa red de transporte público para que no nada más articule los viajes, sino articule la ciudad en términos urbanos? Entonces, en términos de vida pública, ¿qué nos referimos con vida pública, ¿no? Es con generar cada vez actividades y dinámicas donde quepamos todos, pensar en una ciudad de vida, una ciudad de día, una ciudad de noche. Y para esto lo que estamos haciendo es también abrir, o sea, es no nada más un tema de cómo se recuperan esos espacios, sino cómo abrimos nuevos espacios. Para esto, bueno, compartimos aquí muchas políticas que nuevamente, como se mencionó al principio, en la que estamos sumadas muchas ciudades latinoamericanas, en el abrir el espacio público, en hacer cada vez mucho más vías peatonales, pero aquí también lo que hemos jugado es ver cómo se financia esto y cómo se ve esto, cuál es la relación entre el espacio privado y el espacio público, quiénes participan en el espacio público, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que cada vez compartamos todos y para que esto financie esto? En términos de movilidad, no nada más se trata de seguir creciendo nuestra red de transporte público,
no nada más hacer que sea un sistema integrado, pero que sea también pero que genere proximidades. Entonces, por un lado es cómo redensificar a lo largo de los sistemas de transporte público y cómo llevar los sistemas de transporte público donde tenemos los orígenes y donde tenemos los destinos. Cómo aproximar nuevamente los servicios, las viviendas con las oficinas. Y para esto estamos trabajando esto es, digo, nada más para compartirles un poco unos números que espantan, pero tenemos 22 millones de viajes diarios en la Ciudad de México. Estas son las estaciones con mayor afluencia, donde en Pantitlán nada más en una estación pasan casi 1 millón de personas diarias. ¿Y qué estamos haciendo con esto? ¿Y cómo esto se vuelve parte de proyectos integrales? Esta es un poco la situación de estos paraderos, ¿no? Ya les dicen centros de transferencia modal, yo les digo que nada más son paraderos donde paran los autobuses y te avientan y agarras el sistema de transporte público masivo, pero ya tenemos ejemplos, ya tenemos hoy en día dos centros de transferencia modal que no nada más son espacios que integran y que logran generar una mejor articulación entre los sistemas de transporte público, sino son puertas y accesos de la ciudad. ¿Y estos cómo se están haciendo? Estos lo que hacen es primero es una integración multimodal, nuevamente garantizar que uno como peatón, que uno como ciclista, que uno como transeúnte pueda pasar de un sistema de transporte público a lo otro. Otros que se constituyan como espacios públicos, es donde pasa la mayoría de la población hoy en día. Y es donde, aparte en el caso de la Ciudad de México, el 60% de las personas que utilizan el transporte público no son de la Ciudad de México, son de los municipios conurbados. Entonces, ¿cómo ofrecer un espacio donde convivamos todos? Y después es, bueno, un poco cómo se financia también todo esto, ¿no? Todo esto es una inversión de inversiones privadas. Entonces, ¿cómo aprovechar esa inversión privada para poder nosotros garantizar una mejor calidad, precios que nosotros como gobiernos no podríamos financiar? Entonces, lo que estamos construyendo son proyectos de coinversión que garanticen un servicio público. Después, también en términos de movilidad, esto no es México, es Curitiba. Pero sí es cómo alinear el desarrollo a lo largo de los sistemas de transporte público por todo lo que ya contó Alison, que no voy a repetir, pero que tiene que ver con cómo reducir los viajes, cómo generar espacios peatonales a lo largo del transporte público para así hacer que mucha gente se suba al sistema de transporte público. La Ciudad de México, igual que Bogotá, también tenemos una población muy grande que utiliza todavía el transporte público. Nosotros se ha reducido en la última encuesta Origen-Destino, todavía tenemos 60% de la población que utiliza el transporte público, pero antes estaba en 70% y no queremos bajarlo, tenemos que revertirlo, no podemos… y la mayor parte del presupuesto se va obviamente para el 30% de la población, que son las que demandan un segundo o tercer piso, ¿no? En términos de reactivación urbana, tiene que ver cómo hacer efectivo el suelo, cómo reciclar el patrimonio. En la Ciudad de México, igual que aquí también tenemos muchos edificios de valor patrimonial, nosotros tenemos más de 8,000. Entonces, ¿cómo hacer que esos pasen dentro de un proceso diferente? ¿Cómo hacer que se reinvente? ¿Cómo hacer que construyan una nueva ciudad? ¿Cómo concentrar los servicios? ¿Cómo a través de los usos mixtos de compartir y de diversificar el suelo podemos hacer más eficiente la distribución del territorio? Y cómo nuevamente a partir de proyectos integrales de renovación podemos generar algo diferente. Estamos hoy en día en una segunda etapa de un proceso de revitalización del centro histórico, que eso ya se está repitiendo en otras zonas de la ciudad, pero bueno, la Ciudad de México tiene el centro histórico más grande de Latinoamérica y hace 10 años, con el esfuerzo del gobierno federal, con el hombre más rico del mundo y con el alcalde del Distrito Federal, se decidió que se iba a revitalizar el centro histórico. Fue una decisión que costó, pues esto, ¿no? 16,500 millones de pesos, que son como 1,200 millones de dólares, una primera inversión, pero que ha dado frutos. Son decisiones políticas que cuestan, pero le cuestan a todos, pero que valen la pena. Entonces, en los últimos 8 años, este centro histórico perdió una población inmensa,
Uno por todas las políticas de descentralización, porque todo se fue a diferentes patrones y modas de urbanizar. También porque es una ciudad que sufrimos de muchos temblores, porque quitamos la universidad del centro histórico y se fue a otro lado. Entonces, hoy en día tenemos toda una infraestructura para 300,000 habitantes y viven 30,000, ¿no? Y logramos en los últimos 2 años recuperar a 8,000.